Ernesto Núñez Albarrán. Hola Ernesto, ¿cómo van las cosas? Buen lunes, buen puente, bienvenido. Hola Carmen, pues ya no sé si decirte buen lunes o buen miércoles, porque en nuestro tiempo, en el que vivimos tú y yo y la mayor parte de los ciudadanos, pues es lunes 18 de noviembre, pero en el tiempo de los diputados sigue siendo miércoles 6 de noviembre. ¿Qué está pasando en la Cámara, Carmen? Y quizá de ahí un poco el tono irónico del comentario, pero la Cámara de Diputados suspendió la sesión que tenía abierta el miércoles 6 de noviembre, cuando se dio este diferendo al interior de Morena por una reserva a la conocida como Ley Nieto, que es la Ley de Instituciones de Crédito. Una diputada de Morena puso una reserva que la bancada o la mayor parte de la bancada no esperaba que prosperara. Prosperó esa reserva que de alguna manera matiza esto de otorgarle a la Unidad de Inteligencia Financiera las facultades de aplicar la extinción de dominio y el congelamiento de cuentas. En ese momento subió Mario Delgado a la tribuna a reclamar que no se había dado el tiempo suficiente para votar esa reserva. La reserva ya se había aprobado. Hubo ahí unos jaloneos, no sé si te acordarás, ese miércoles eran como las 4 de la tarde. Se tensó mucho las cosas y en ese momento se declaró el receso en la sesión. Y en ese momento quedó suspendido el llamado reloj parlamentario, que es este tiempo paralelo en el que los diputados pueden mantener una sesión viva el tiempo que sea. Ahorita ya pasaron más de 10 días. Y en el camino, una cosa importantísima, que es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Al día siguiente de que se suspendió la sesión, el jueves 7, se intentó reanudar, no se logró porque no había el acuerdo, pero en ese momento el tema ya no era tanto el tema de la ley de instituciones de crédito y la unidad de inteligencia financiera, sino el tema del presupuesto. Esa noche, y permíteme que lo recuerde, pero creo que es importante el contexto, esa noche se reunieron los diputados y los senadores de Morena y de los partidos aliados, el PES, el PT e incluso el Partido Verde. Se reunieron en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, famoso Salón de las Mañaneras. Se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuvieron hablando del presupuesto y en ese momento se da este capítulo que se ha reseñado en algunas columnas sobre todo y en algunas crónicas periodísticas, un momento de tensión entre el presidente y sus bancadas, cuando el presidente les advierte que en el presupuesto no se va a restablecer esta partida conocida como Ramo 23 o el Fondo de los Mochis, que es ese fondo mediante el cual los diputados podían repartir dinero para ciertas obras en determinados municipios y que en la época del PAN pues se terminó pervirtiendo porque los diputados se llevaban un moche de esas obras. No sé si recuerdas que era un capítulo bastante lamentable, ¿no? El presidente ha dicho que eso ya no va a existir y también por otro lado ha dicho que los apoyos que se entregan a las organizaciones campesinas para entregarse a sus agremiados ya no va a ser así, ya no va a ser a través de intermediarios, sino de manera directa. Esto provocó una mini rebelión, digamos, entre algunos diputados de Morena, que le advirtieron al presidente pues que la gente iba a tomar calles, iba a salir a protestar. Uno de esos diputados preside precisamente la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, se llama Heraclio Rodríguez, y pues estos grupos, estos dirigentes que al mismo tiempo son diputados, y son líderes en sus comunidades, son los principales promotores de lo que estamos viendo en este momento todavía en los alrededores de San Lázaro, que es esta toma del Palacio Legislativo y esta advertencia a los diputados de que no los van a dejar entrar a sesionar para aprobar el presupuesto de egresos. La semana pasada, definitivamente no fue posible que los diputados regresaran a la sesión, reanudaran la sesión suspendida desde el miércoles 6 de noviembre para aprobar el presupuesto en tiempo y forma. Dice la Constitución que el presupuesto debe ser aprobado el 15 de noviembre. Los diputados están viviendo todavía, digamos, parlamentariamente en el 6 de noviembre, y de ahí ellos que dicen que, bueno, no están violando la Constitución porque están en una sesión abierta desde el 6 de noviembre. Digamos que en términos formales tienen razón, para el ciudadano es un poco incomprensible cómo los diputados puedan seguir viviendo el 6 de noviembre, pero lo cierto es que por lo que se lee en la prensa y lo que han declarado los líderes campesinos, no se ve que exista todavía un acuerdo
para ver cómo van a lograr que esta semana se logre aprobar el presupuesto. El viernes pasado hubo un anuncio que fue clave, el anuncio de Mario Delgado, el coordinador de Morena, y de la presidenta de la Cámara, la panista Laura Rojas, que anunciaron que será este miércoles, 20 de noviembre, cuando la Cámara sesione. En ese momento van a incorporar a la orden del día del miércoles 6 de noviembre el proyecto de decreto de presupuesto, y ese día estarían aprobándolo. Esto siempre y cuando se logre sesionar y logren que los grupos que están tomando San Lázaro se vayan, se retiren y permitan el acceso a los diputados. Es un asunto interesante. Yo llamo por allá la columna entre enredos y resistencias, y creo que así es como está el tema del presupuesto. Sí hay esta resistencia de grupos que quieren seguir teniendo el poder de repartir dinero de manera directa a sus agremiados, y por otro lado la insistencia del Ejecutivo de que esto ya no va a ser así. Esto se ha prestado a múltiples confusiones y también a un diferendo entre los partidos opositores, el PAN, el PRI y el PRD, con el bloque del presidente, pero con un tema que no habíamos visto hasta ahora, esta especie de división dentro de Morena, con ciertos grupos que se resisten a perder también sus prebendas y la capacidad de darle dinero a sus clientelas. Así que bueno, pues lo comentamos la semana pasada y esta semana habrá que decirlo nuevamente, pues son horas cruciales, son días cruciales para la aprobación del presupuesto, que como bien sabe el auditorio, pues es el principal instrumento de política pública, porque pues con el dinero es con lo que básicamente funciona el gobierno y funcionan todos los programas sociales. Entonces, será muy importante ver qué ocurre en la Cámara, ver si es posible reanudar la sesión y ver finalmente cómo queda la distribución del presupuesto, cómo quedan las partidas de los rubros principales. Ni más ni menos, Ernesto Núñez Albarrán, pues será un tema importantísimo en las próximas horas. Tenemos previsto conversar con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y bueno, pues de esto hablaremos, obviamente, que es un tema fundamental, tal cual la herramienta más poderosa para las políticas públicas tiene que ver con el dinero y lo que se presupueste en cualquier país. Así que estaremos hablando del tema, Ernesto. ¿Me permite un comentario rapidísimo? Claro. Hay que recordar que este sería el primer presupuesto, digamos que 100% 4T. ¿A qué me refiero? A que el año pasado el presupuesto lo armaron de manera muy inercial con lo que había sido el gasto. Se aprobó entre el 1 y el 15 de diciembre del año pasado. Y en este caso ya es un proyecto que corresponde, digamos, de manera neta, completamente a lo que quiere Andrés Manuel López Obrador hacer con el gobierno, con la Administración Pública Federal. Y de ahí la importancia de que este presupuesto, ¿no? Ahí se verá cuáles son ya realmente las prioridades de gasto, cuáles son las políticas públicas que quiere impulsar el nuevo gobierno, ¿no? Estaremos en el tema, Ernesto. Gracias por comentarlo. Muy buenos días. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti.